Deum de Deum, lumen de luminem. Juana la Loca en el Rebellín. Histrión Teatro y la Consejería de Cultura presentan Juana la Loca, la reina que no quiso reinar. Dije que no deseaba tomar esposo. ¿Cuántas que prefería entrar en un convento? Si me hubieseis hecho caso, mi vida habría transcurrido dulcemente entre salmos y alabanzas. Una pobre monja, una humilde servidora de Cristo. El viernes 13 de marzo en el Teatro Auditorio del Rebellín. Entradas ya a la venta. 10 euros patio de butacas, 8 euros anfiteatro. Descuentos disponibles. Juana la Loca reinará en el Rebellín. Muy buenas, bienvenidos a nuestro Gran Vía de jueves. Vamos a comenzar con el repaso a las portadas y después, ya saben, tendremos nuestra tertulia. Hoy está con nosotros en la primera parte Moa Dayadi, en la segunda esperamos que se incorporen también Pablo Matés y Juan Manuel Doncel. Comenzamos, como he dicho, con el repaso a las portadas de los principales diarios nacionales y locales. Ahí lo ven, El País. Bárcenas acusa al PP de financiación ilegal durante las europeas de 2004. El ejército iraquí logra su mayor victoria militar contra el yihadismo y foto para la capitán Zaida Cantera que dice sin disculpas a la capitán Cantera. El diario El Mundo. Linde fuerza la dimisión del Consejo del Banco de Madrid. Otra noticia es que Plazaola se fuga por un fallo policial tras una filtración, fotografía para la gente manifestándose en la puerta de la casa de Plazaola, y Hacienda busca un fraude en miles de dominios de Internet. Diario ABC, fotografía para Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Maduro detiene a 15 grandes empresarios. La Organización Internacional del Trabajo exige explicaciones por los arrestos clandestinos. Pasamos a los diarios de ámbito local. El Faro de Ceuta. Policías locales se niegan a escoltar el autobús por riesgo a su integridad. La unidad que tenía que proteger el servicio público en El Príncipe se negó a entrar en el barrio. Otra noticia que destacamos de la portada del Faro es relacionada con el 6F. Dice, las acusaciones podrían pedir la práctica de nuevas diligencias. El pueblo de Ceuta Viva se compromete a mejorar la seguridad en las líneas de autobuses. El presidente, que dijo desconocer si se ha incumplido o no el acuerdo para escoltar los vehículos, estudiará con la policía local si deja la vigilancia de forma permanente. Fotografía para la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Ceuta, que dice aboga por dar una respuesta global contra el yihadismo. Pasamos a los diarios de ámbito digital. Ceutaldía.com, fotografía para Rabea Mohamed y dice Vivas cree insensato anular el Congreso del Banco de Alimentos en Ceuta por la amenaza yihadista. Fotografía, como ya digo, para Rabea Mohamed y el presidente del Banco de Alimentos. Ceutaactualidad.com, y con él terminamos. La policía local se niega a escoltar la línea 8 hasta no tener garantías de seguridad. Fotografía para uno de los autobuses de la empresa Jadó Almadraba, y la otra fotografía principal del diario Ceuta Actualidad es para esa frontera del Tarajal, en la playa del Tarajal, y dice los 16 guardias civiles terminan sus declaraciones sobre los sucesos del Tarajal culpando a Marruecos y a los inmigrantes. Ya han visto, estos son los principales temas destacados hoy en las portadas de los medios locales y nacionales. Enseguida, después de publicidad, estamos aquí hablando de alguno de ellos. Muy buenas, pues ya estamos aquí en Gran Vía, conmigo, como ya he anunciado al principio, Moa Dayadi. Moad, encantado de tenerte aquí una semana más. Vamos a comenzar a hablar de temas nacionales. Ya estábamos fuera de cámara apuntando algunas cositas de nacional y local, pero vamos a hablar de temas nacionales. Veamos en los principales diarios, y también ha sido noticia en los principales medios de comunicación, en televisiones, radio, esa intervención del Banco de Madrid por parte del Banco de España, una intervención que en principio se debe a que filial del banco, la banca privada de Andorra, si no me equivoco, si no he dicho mal el nombre. Y en principio no se produce la intervención por cuestiones meramente económicas de supervivencia del banco, digamos que no es por problemas económicos en el banco, de solvencia, sino por una cuestión de fraude, de control del fraude dentro del banco. Bueno, ¿qué te parece a ti esta situación, que además es muy novedosa en España? Porque aquí ha habido intervenciones en bancos, pero cuando ha habido problemas de solvencia. Hombre, no es algo novedoso, pero sí que es algo realmente que sale a la luz y que se hace público, y además se publican también las causas de la intervención. Es cierto, como bien decías, que el Banco de España, pues con anterioridad ya había intervenido otros bancos, no olvidemos la intervención al Banesto, si no me equivoco, pero tampoco olvidemos otros casos
de presunta corrupción o de presuntas irregularidades, como fue el caso de la banca catalana y aquellos pactos de, digamos, de camarillas que hubo entre el gobierno socialista y en este caso el gobierno de la Generalitat presidido por el entonces presidente Pujol, ¿no? Que curiosamente también está ligado a este caso de Banco Madrid, filial, como bien has dicho, de la banca privada andorrana, mediante la cual canalizó pues toda su fortuna y, para decirlo por su nombre, pues blanqueó ese dinero, pero que no es el único. Hay otros casos, hay otros nombres que seguramente irán saliendo a la luz con tiempo, pero vaya, es un caso que desgraciadamente está manchando una vez más lo que es la marca España, no, sino la imagen de todo un país, de todo un pueblo, de toda una economía, de todo un sector financiero, que es el correlacionar el sector financiero como brazo, como medio para canalizar o blanquear dinero de procedencia irregular. Podríamos leer hoy en día, esta mañana mismo en el País, que mucho del dinero blanqueado por la banca privada andorrana y a través de ella pues, el Banco de Madrid han sido pues, de procedencia de mafias, en este caso la mafia rusa, mafias latinas, negocios de compra-venta de armas, una serie de orígenes que no son del todo ilícitos y que evidentemente yo creo que se puede establecer una correlación entre esas procedencias y además la generación de dinero en nuestro país. Yo creo que es muy peligroso y muy negativo para nuestra economía. Ahora bien, por otro lado, el Estado debe ser determinante en estos casos, determinación y firmeza en cuanto a la lucha contra el blanqueo de dinero, en cuanto a la lucha contra la corrupción y en cuanto a la lucha contra las irregularidades y opacidades que existen alrededor del sistema financiero. Y desgraciadamente, no quisiera hacer este paralelismo, pero vemos que muchas formaciones políticas no se salvan de estos temas. Muchas personalidades importantes del mundo de la economía que están ligadas a una formación u a otra, que han aprovechado estos instrumentos pues para blanquear dinero. Bueno, no olvidemos, hombre, yo no voy a señalar a nadie por blanqueo, pero no olvidemos, como tú dices, si hay personalidades que han estado en las dos esferas. Rodrigo Rato es un ejemplo de ello. También en nuestro actual ministro de Economía, Luis de Guindos, era parte de... Exacto. Y además la famosa, digamos, amnistía fiscal. Hombre, la amnistía fiscal se llevó a cabo simplemente para conseguir que aquel dinero que estaba fuera del país o que estaba en una situación de opacidad, que no se sabía evidentemente de dónde estaba ni de dónde venía, pues que fuera introducido en el país y en la economía española de una manera legal, mediante pues una regularización de ese dinero. Claro, sí, ya lo dijimos aquí, de ahí, eso funciona un poco como las trampas de los quesos para las ratas. Al exacto, final... pero evidentemente se están destapando casos y, ojo, no se salva nadie, ¿eh? Es decir, este es un punto, yo creo que es muy importante en cuanto a la seriedad del país como tal. Es decir, aquí no nos estamos jugando ni un gobierno, ni una presidencia, ni nos estamos jugando un banco, ni otro. De hecho, la Junta Directiva del Banco de Madrid dimitió ayer anoche, si no me equivoco, en su conjunto. Pero claro, una dimisión u otra no cambia nada. Ahora bien, el deterioro de la imagen del país a nivel internacional, no olvidemos que esta noticia ha salido en el Financial Times, ha salido en los principales diarios económicos internacionales, en la prensa internacional más importante y más de peso, y que al mismo tiempo determina la opinión pública internacional, y que, ojo, que se pueda correlacionar digamos, este sector de irregularidades con nuestro país. Yo creo que eso sería muy grave y además muy negativo, como he dicho antes, ¿no? Claro, tú comentabas ahora también, ¿no? Que muchas veces con ese blanqueo de capitales que se lleva a cabo en ciertas entidades bancarias está relacionado con otras esferas del mundo de la corrupción. Evidentemente no de corrupción, yo me refiero al mercado negro de armas, a la financiación de ciertos productos que quizás, o ciertos, llamémosle productos, que no son o no parecen del todo lícitos, pero bueno, mientras no nos enteremos parece que no pasa nada. Y existe otro tipo de banca, existe la banca ética, que es una banca que trabaja con el compromiso de invertir en economía real y no priorizar tanto el beneficio, sino dónde va su dinero. Es una cuestión de principios y de moral. Es decir, si nosotros anteponemos la economía de la especulación, que es la que ha venido reinando hoy hasta la fecha, digamos, en este primer mundo y entre ellos, evidentemente, la economía española, nos ha dado lugar a las consecuencias que estamos sufriendo hoy en día.
La crisis, evidentemente, lo que es la burbuja inmobiliaria, etcétera, etcétera, su origen está en la especulación. Tú no puedes vender o dar unos números que son imaginarios, que son inexistentes e irreales. Existe, evidentemente, alternativas, como bien citabas, la banca ética, las bancas cooperativas, que también se les llama. Incluso hay otros sistemas financieros alternativos que también, que ojo, son liberales, pero que ofrecen productos financieros alternativos y distintos y que además tienen en consideración tanto el cliente como el que ofrece sus productos, y hay un beneficio compartido. Y además se destinan unos beneficios a unas áreas que son sostenibles a largo plazo y que al mismo tiempo tienen una rentabilidad. Ahora bien, el problema es que aquí es una cuestión creo yo, que es de hipocresía. Tú no puedes, por ejemplo, decir que vas a luchar contra el blanqueo de dinero, contra la corrupción y contra todas estas procedencias de ese dinero de manera fraudulenta e irregular, al mismo tiempo contabilizar en el PIB el dinero que genera, por ejemplo, el tráfico de drogas o genera la prostitución. Es decir, hombre, la prostitución, hasta que yo sepa, muchas de estas mafias que explotan a gente y a mujeres indefensas, que muchas veces son esclavizadas. Sí, trata de blancas pura y dura. Trata de blancas pura y dura, y que ese dinero acaba canalizado precisamente mediante estos fondos y estas bancas y estas libretas. Hombre, yo creo que seamos un poco serios y seamos determinantes, como he dicho antes, y con firmeza con estos casos. Claro, no podemos decir que eso que dices tú, ¿cómo calculan entonces? Habrá un método, ¿no?, para calcular cuánto se genera de esas actividades que no son reguladas, que no están reguladas y que se consideran como ilegales, ¿no? Porque bueno, la prostitución es ilegal en España. ¿Cómo lo calculan? ¿No? O sea, o lo pueden calcular pero no quieren, hombre, o no pueden calcularlo y hacen una estimación. Con exactitud dudo mucho que se pueda valorar, en tanto que hablamos de la economía sumergida, pero claro, la economía sumergida es un título muy grande. Dentro de la economía sumergida pues hay actividades que evidentemente no podemos comparar el que vende una manta que el que hace trata de blancas. Claro, sí, también el tráfico de drogas, ¿no? Contaba por ahí. Exacto, es decir, que aquí la economía sumergida es un amplio abanico que evidentemente hay cosas que evidentemente la gente hace por necesidad, y que además están ayudando a que muchas familias tiren adelante y soporten la dureza de la crisis, pero luego dentro de esta economía sumergida pues hay otras áreas y otras esferas que no son, primero, ni éticas ni morales, y segundo, hombre, cuando hablamos de la trata de blancas, cuando hablamos del tráfico de personas, que por ejemplo la inmigración ilegal, las mafias que están detrás, etcétera, etcétera, digamos que todo este mundo es un poco complejo, pero sí que es cierto que sí que se puede, numéricamente se puede estimar el peso de este sector en la economía nacional. Si no me equivoco, creo que era entre el 20 y el 25% el peso de la economía sumergida o no regularizada dentro del PIB español. Es un número muy, muy grande. Hombre. Si hablamos de que el 20% del PIB nacional está digamos, no regularizado, trabajándose en negro, por no decir ilegal, vamos a decir no regularizado, porque claro, evidentemente hay sectores que sí que son que incumplen con la legalidad, y hay sectores que son alegales, digamos, que no están regulados, pero claro, el tráfico de personas evidentemente es una práctica ilegal, el tráfico de estupefacientes evidentemente es una práctica ilegal, pero dentro de esta economía sumergida hay otras prácticas, que la venta ambulante, por ejemplo, que vale, podríamos está en un límite, está en un limbo, de nadie, casi. Exacto, pero lo que sí que es cierto es que en tanto que sabemos que existen unos, vamos a llamarlos personajes, que se están lucrando, muchos de ellos con dinero público, porque no olvidemos que cuando nos referimos al caso del Banco de Madrid, seguramente hay manos políticas detrás. Seguramente se hizo la vista gorda en muchas ocasiones. Yo cité antes el caso de Banca Catalana, no lo olvidemos. En el caso de Banesto, cuando intervino el Banco de España, cuando dijo que ni solvencia ni leches, este banco debe de ser, para que la gente los entienda, borrado del mapa porque está incurriendo en unas prácticas que son totalmente contrarias a lo que establecía el Banco de España. Es curioso, dices eso, ¿no? Se interviene en la banca, que no olvidemos son empresas privadas. Exacto. En teoría, dentro de la legalidad tienen derecho a hacer lo que quieran, dentro de los márgenes que les limita la ley, y cuando sacan los pies del plato, por decirlo así, el Estado interviene, a través de las instituciones correspondientes, en este caso el Banco de España, interviene, sí, y decide intervenir. Pero en cambio hoy vemos también, ¿no?, como sale en otra de las portadas del diario El País, creo que es, o El Mundo, como Bárcenas reconoce ante el juez que el PP se financió ilegalmente para la campaña europea del año 2004. Esto que
no es solo exclusivo del PP, también hay por otros sitios las cajas B y tal, han salido, no quiero que se centre exclusivamente en el PP, pero ahí no entran, no conozco, igual lo hay y tú si lo conoces el caso quiero que me lo expongas, pero no veo que el Estado intervenga en otras esferas como por ejemplo la política para intervenir un partido o para intervenir, por ejemplo, clubes de fútbol sí se intervienen cuando hay problemas económicos, pero no cuando hay casos como el del Fútbol Club Barcelona en el que se encuentran irregularidades. Fíjate, a mí lo que más me sorprende, y perdóname que vuelva al caso del Banco de Madrid, lo que más me preocupa es que todo este problema, la intervención del Banco de España y también en el caso de la reacción de Andorra hacia la que es la matriz, que sería la banca privada andorrana, se da después de la denuncia o de la intervención de los Estados Unidos de América, que les dice, oiga, tenemos pruebas de que hay blanqueo de dinero y que ese dinero de procedencia ilegal se está canalizando por vuestras instituciones financieras. O sea que si Estados Unidos no llega a denunciar este caso, esto sigue. Claro. Y para mí eso es muchísimo más preocupante, porque eso cuestiona, primero, la eficacia y la eficiencia de ¿qué? Del poder financiero nacional, de la capacidad del Banco de España de intervenir en estas situaciones, de la fuerza del Estado y de derecho para hacer frente a estas prácticas irregulares e ilegales. Lo que no puede ser es que tengamos que esperar hasta que venga nada menos que los Estados Unidos a decirnos qué es lo que está pasando en mis puertas y en nuestro sector financiero. Y oiga, esto para mí es muchísimo aún más grave que el propio caso. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que Andorra no dispone de los instrumentos suficientes como para saber si su sector financiero incurre en prácticas ilegales. ¿España no tiene la capacidad y la fuerza de poder determinar estas prácticas ilegales y hacer frente a ellas? Claro. Evidentemente, creo que sí. Ahora bien, habría que preguntarnos por qué no se lleva a cabo, qué es lo que obstaculiza la acción de los instrumentos de choque, qué es lo que obstaculiza la tarea de los inspectores de Hacienda, qué es lo que obstaculiza su ejercicio normal de su actividad. Claro, en el caso que citabas antes, el tema de los partidos políticos, yo creo que la legislación nacional en este caso es muy clara y muy precisa y muy concisa, que es toda procedencia de financiación contraria a la ley, evidentemente permitirá al Estado intervenir esas formaciones. En el caso de la financiación del extranjero, en el caso de que haya donaciones que superen un límite cuantitativo y que no sea justificada su procedencia, digamos que instrumentos hay y suficientes. El problema de España es que esos instrumentos no se ponen en práctica. El caso del PP, claro, hablamos del PP porque el caso habla por sí mismo, ¿no? El caso de Bárcenas, las cajas B, etcétera. Pero insisto, no es el único. Pero fíjate, si hablamos exacto, el PSOE no es que fuese limpio de corrupción. Tenemos casos también. Convergencia y Unión en Cataluña no es que en el caso de estas cuotas, que es de este famoso 3%, no existe. Y además hay una comisión de investigación en el Parlamento catalán. En el caso a nivel del Estado lo estamos viendo. Si ahora Bárcenas en un primer lugar pues jugaba esto de que hoy digo una cosa, mañana digo otra, y juego este juego digamos de niños, por llamarlo de alguna manera, con el juez y con la justicia, y que ahora de repente, pues por cuestiones personales seguramente, o por desavenencias políticas seguramente, salga a emitir estas declaraciones, hombre, yo creo que tenemos que ser un poquito más serios, y ser tajantes con estos temas. Con la corrupción, tolerancia cero. Vamos a cambiar de asunto, Moaz, si te parece bien. Sí. Vamos a hablar de otro asunto que también está un poco relacionado con el sistema, por decirlo de alguna forma, esa fuga del etarra Alberto Plazaola. Ya saben, tú conoces perfectamente el caso, por lo menos lo que sale en los medios. Yo voy a intentar contextualizarlo un poco, sí. ¿no? Se trata de Plazaola y de Santi Potros, que habían cumplido parte de la condena a la que les condenó España en cárceles en Francia también. Sí. Y resulta que ahora, pues, la audiencia, el Tribunal Supremo, si no me equivoco, ha decidido que esa pena de prisión que ya cumplieron en Francia no se les puede conmutar en España y por tanto creo que es en torno a 10 años, tienen que volver a prisión a cumplirlos aquí en España. Sí. Santi Potros, evidentemente, pues ya ha sido avisado, pero cuando la policía ha ido a avisar a Plazaola se encuentra con que ya se ha fugado y no se le puede encontrar. Y esto también habla un poco de la lentitud del sistema, ¿no? y de cómo se hacen las cosas. Es que es un tema muy complicado, no en el caso de Plazaola, sino todo lo que es la violencia ligada al terrorismo, que desgraciadamente nuestro país sufrió con dureza durante muchísimos años y que ha supuesto centenares de víctimas civiles y militares, muchas de ellas no, sino todas ellas inocentes,
No podemos olvidar la imagen del Hipercor de Barcelona, no podemos olvidar las casas cuarteles reventadas con un desprecio y una, digamos, una indiferencia brutal por parte de la violencia terrorista. Y yo creo que en este caso no podemos digamos, tratar este tema con una lectura, digamos, frívola y limitándonos simplemente al tema estrictamente judicial y legal. Evidentemente... Yo lo hacía así porque entiendo que no vaya a entrar en prisión cuando el juez lo ha determinado, es una cuestión de sistema. Esto lo vemos también con la doctrina Parot, ¿no? Que levantó mucha indignación por parte de las víctimas del terrorismo, una indignación justificada y totalmente comprensiva, y que está totalmente legitimada para rechazar, digamos, esta sentencia judicial, ¿no? que supuso el fin de esta doctrina, ¿no? Digamos, podemos establecer tres lecturas. Si nos limitamos a la lectura legal, evidentemente, determinación y firmeza del Estado de Derecho. El Estado de Derecho no funciona por sentimientos, desgraciadamente, o para bien o para mal, pero no funciona así. El Estado de Derecho pues, se rige por unas leyes, por unas normas que hace cumplir y unas sentencias que debe de respetar y hacer cumplir, ¿no? Y sigue una jurisprudencia que ya puede ser nacional o internacional en un tema concreto y ponerla en práctica. Y en este caso, si el juez ha creído que legalmente no podían procesar a personas ya condenadas, por lo tanto no son presuntos terroristas, sino que son terroristas y condenados por la justicia, en este caso, si no me equivoco, la justicia francesa, y que evidentemente si él cree que de acuerdo con la legalidad española no se puede pues computar esa condena o ampliarla, o que esta gente pues siga cumpliendo condena en el territorio nacional, es una lectura respetada y que se debería acatar, en tanto que somos un Estado de Derecho serio y que debemos de cumplir las leyes, hacerlas cumplir y además acatarlas y respetarlas. Ahora bien, la lectura política y la lectura social es un poco más compleja. Es muy duro que alguien que ha perdido un ser querido en un atentado terrorista pueda comprender el cómo una persona, en este caso Plazaola, un asesino, pueda salirse de rositas por un fallo que, ojo, pasó en el tema del terrorismo, también ha pasado con casos de violaciones, con los famosos errores judiciales que desgraciadamente son puntuales, hay que decirlo, pero digamos que además, muy puntuales. Además, nuestra justicia también destaca por ser muy tajante en estos temas, pero que desgraciadamente los errores tienen lugar, son puntuales, como bien hemos dicho, pero su impacto social es impresionante. La imagen de este señor en cualquier telediario o en cualquier portada y que sea visualizada por una víctima del terrorismo, yo creo que pues, es muy duro. Sí, hace poco veíamos también, ¿no? Sacaba al mundo a de Juana Chao, buscado por la justicia española, y se encontraba, si no me equivoco, en Venezuela o en Colombia, creo que era Venezuela, no recuerdo exactamente, regentando una especie de ultramarinos o algo así, no recuerdo exactamente bien, pero bueno, que había rehecho su vida y estaba allí cuando es una persona que está buscada por la justicia española. No, en este caso lo que es la extradición de personas ligadas al entorno de ETA o digamos, no solamente al entorno de ETA, sino directamente forman parte de ella, ha sido, digamos, dura. España lleva luchando años con terceros países para poder extraditar a estas personas. No olvidemos México. Falta acuerdos internacionales que muchas evidentemente, veces no son y desgraciadamente cuando el color político que gobierna en los países en los que estas personas se encuentran determina el que puedan ser extraditados o no, ya ni te digo. Pero claro, el problema es ese, que desgraciadamente el Estado, digamos, está en una situación de cumplir la ley, que es su obligación, de hacerla cumplir y de que el Estado de Derecho se imponga, y evidentemente intentar explicar y ayudar y apoyar, en este caso, a las víctimas del terrorismo, ¿no? Claro. Ayer mismo, por ejemplo, lo vimos con el 11M. El Estado pues, también tiene esa obligación también de acompañar a las víctimas, de ofrecerles toda ayuda posible. Esas personas no tienen ninguna culpa de que hayan estado, pues, de que hayan sido asesinadas sin más, sin ninguna justificación, porque evidentemente la violencia y el terrorismo no tienen ninguna justificación. En este caso, pues en el caso de la violencia de Etarra, al menos España lo hemos sufrido, como he dicho antes, con una dureza, sobre todo en los años 80 y 70, que no podemos olvidarlo. Bueno, vamos a terminar aquí esta parte de debate nacional. Yo sí quiero cerrar con un dato que además viene en la portada del Mundo, ¿no? Y quizás es algo que también sobre lo que deberíamos pensar en el siglo XXI, con las tecnologías que existen, con la velocidad de 4G, la ADSL y la fibra óptica y todo esto. Dice el Mundo, ¿no?, que la decisión del Tribunal Supremo de que ingresara en prisión el etarra Plazaola
se hizo pública a las 12:40, a las 12:40 horas, ya el juez había firmado el auto y entiendo que ya estaba todo preparado, pero los agentes de la Policía Nacional no reciben esa orden hasta las 17:30, es decir, pasan prácticamente 5 horas en que un papel llegue de un organismo al otro, del que decide la orden al que tiene que ejecutarlo. Y ahí quizá sí habría que criticar un poco el procedimiento, la falta de velocidad, y no es imputable ni a la justicia, ni a la policía, ni a nada, pero sí que es verdad que en el siglo XXI, cuando uno puede mandar un mensaje de WhatsApp y puedo comunicarme con Australia en cuestión de un segundo, no puede ser que alguien se escape por esto. Terminamos aquí, si quieres luego seguimos hablando, Moad, pero son las 12, vamos a ir a una publicidad, ¿vale? Perfecto. Y luego, si quieres, seguimos hablando. Vamos a publicidad, a la vuelta está aquí con nosotros Laura Ortiz con todas las noticias de Ceuta. Pues ya estamos de vuelta aquí en Gran Vía, vamos ahora a conocer todas las noticias de Ceuta de la mano de nuestra compañera Laura Ortiz. Laura, ¿cómo va la mañana? Buenos días, Nacho. Una mañana muy entretenida. Comenzamos con una noticia que tiene que ver con los empleados de la empresa de autobuses que han vuelto a denunciar agresiones, especialmente en líneas como la del Príncipe. En ese sentido, el presidente Vivas no descarta que la escolta de la policía local se mantenga de manera permanente, aunque reconoce que es más partidario de otros métodos, como por ejemplo la instalación de un sistema de videovigilancia. No es la primera vez que la empresa Jadú Almadraba denuncia agresiones. Esta semana se han producido varias de ellas, en forma de insultos hacia los conductores y también de rotura de lunas. Sobre esto, Vivas considera primordial que el servicio se realice con toda normalidad y que en el mismo los trabajadores no corran ningún tipo de riesgo. También tenemos que velar por la integridad de las personas, de los trabajadores de la empresa que llevan a cabo este servicio. Sobre esto, el presidente de la ciudad hace un llamamiento a que se mantenga un comportamiento cívico. Yo creo que hay que hacer una manifiesta apelación a la colaboración ciudadana para erradicar los comportamientos de vandalismo en este servicio público o en cualquier otro. Pero si este tipo de actitudes se mantienen, Vivas reconoce que el sentido común apela a que el servicio de escolta de la policía local se mantenga en las líneas con más riesgo. Es que hay que mantenerlo de forma permanente, esta es mi opinión, pero claro, esta es una opinión que no está basada en ninguna consideración de tipo profesional, porque no soy policía. Aún así, Vivas afirma que es más partidario de otros métodos de vigilancia. Espero hablar con la jefatura, que me dé la información necesaria, y no descartamos ninguna posibilidad, tampoco esa, la del establecimiento de cámaras de videovigilancia o de seguridad, que creo que en algunos otros sitios y en relación con otros servicios se están estableciendo. Y el secretario general del PSOE se encuentra este jueves en Madrid para mantener diversas reuniones con miembros del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso. A las 10 de esta mañana, José Antonio Carracao ha mantenido un encuentro, como están viendo, con el secretario general del Grupo Parlamentario, Antonio Hernando, el diputado de referencia para Ceuta, Gaspar Zarrías, y el portavoz de Educación de los socialistas en el Congreso, Mario Bedera. En este encuentro, el secretario general de los socialistas ceutíes ha abordado la situación de las distintas proposiciones no de ley relativas a Ceuta presentadas a lo largo de la última legislatura. La Consejería de Asuntos Sociales ha firmado un convenio con el Banco de Alimentos por un importe de 63.500 euros que irán destinados a suministrar alimentos no perecederos a los colectivos más necesitados que cumplan con los requisitos exigidos por la Federación Española de Bancos de Alimentos. 2 personas trabajarán en la gestión de este reparto, del que se beneficiarán cerca de 10.000 ceutíes. El Banco de Alimentos gestionará alrededor de 275.000 kilos de comida durante este año. Y más cosas. La Consejería de Cultura ha puesto a la venta las entradas para el espectáculo de marionetas El Ruiseñor del Emperador del próximo viernes 20 de marzo a las 7 de la tarde. Las localidades para los niños son gratuitas y las de los adultos cuestan 5 euros. Por cada entrada de adulto será posible retirar además 3 invitaciones para los más pequeños. Las entradas podrán obtenerse tanto en la taquilla del Teatro Auditorio El Rebellín como en la página web de la ciudad www.ceuta.es.
Pues Nacho, estas son algunas de las cosas que están pasando a lo largo de esta mañana. A todos los que están en casa les recordamos que las noticias vuelven a Ceuta Televisión a partir de las 8:30 de esta tarde. Mientras tanto, sigan disfrutando de Gran Vía con Nacho Gallego. Muchas gracias, Laura. Pues ya han escuchado esta noche a las 8:30. Moat, te invito también a que lo veas. Más noticias aquí en Ceuta Televisión. Ampliaremos toda la actualidad de la jornada. Nos traerá nuestra compañera Laura, como siempre, muy diligente, fiel a la realidad. Bueno, vamos a entrar en temas locales, ¿no? Sí. Veamos que el informativo del mediodía lo abría esa noticia, esas declaraciones del presidente Vivas en relación a la polémica que se ha montado en torno a la escolta de los autobuses. En principio era la línea 8, pero parece ser que también la línea 4 está en esa dinámica, ¿no? Autobuses que la empresa, el comité de empresa denuncia que, bueno, sufren problemas de vandalismo y reclaman apoyo, y la ciudad le da el apoyo, pero la policía en principio dice que no puede prestar ese apoyo. Yo empezaría, digamos, diferenciando dos puntos, ¿no? Bueno, en primer lugar, todo nuestro apoyo a los profesionales, en este caso del transporte público, que evidentemente pues, no tienen por qué soportar prácticas, digamos, falta de respeto, ya sean sin necesidad de entrar en la agresión física, ni que puedan ver, ni mucho menos su integridad física amenazada. Incluso la falta de respeto y el insulto y vejaciones, pues tampoco tienen por qué aguantar ni soportar todo aquello. Como profesionales, ellos están cumpliendo una función, un trabajo público en este caso, están haciendo de transporte público, y evidentemente pues deben tener todas las garantías de profesionales para poder llevar a cabo su trabajo con total normalidad, como puede ser de cualquier trabajo, de cualquier trabajador y cualquier empleado. Ahora bien, este tema nos lleva a hablar necesariamente el tema de la seguridad, y repito, de la inseguridad, mejor dicho, que existe. Nosotros en su momento, en el Movimiento por la Dignidad de la Ciudadanía, siempre abogamos por una solución y por un trato del tema de la seguridad desde un enfoque global e integral, implicando en ellos todos los actores sociales y además policiales. Es decir, no podemos decir que la seguridad solamente se entiende como respuesta y acción policial, sino todo lo contrario. Entendemos que la seguridad participan en actores sociales, las entidades sociales, culturales, religiosas, las educativas sobre todo, y además estamos viendo prácticas que son importantes y que nosotros en su día llamamos a ellas y que se están llevando a cabo, ¿no? Vemos, por ejemplo, cuando vemos a la UPAC que asiste a los diferentes colegios y ofrece y expone a los más jóvenes pues qué es lo que hace la policía, cómo lleva a cabo su función. Cuando vemos, por ejemplo, la UIR, que incluso asistió hace nada al Centro Cultural Idrisi para mostrar también a los más jóvenes, y creo que hace nada también está en el Colegio Príncipe Felipe, en el que les muestran a los más pequeños qué es lo que hace la UIR. Exacto. Esos pequeños detalles son muy importantes a la hora de generar confianza y de crear confianza con la ciudadanía. Pero es que fíjate, Nacho, hay un tema que es muy curioso, ¿no? Que lo hemos visto antes y que ya entro en el segundo punto, ¿no? Cuando el presidente Vivas dice que desconoce la situación o que no controla esas variables o el cómo funcionan, digamos, esa coordinación y la situación en la que se encuentran, digamos, cómo se implanta todo el reteo de la seguridad en relación al transporte público, yo creo que eso es un poco insensato y un poco, digamos, una falta de respeto en primer lugar hacia el ciudadano y en segundo lugar hacia los profesionales. Yo hoy traigo conmigo... Explícatelo. Sí, me explico. Hoy traigo conmigo lo que es el informe que nosotros denunciamos la semana pasada, en el que, no sé si cuál es mi cámara, yo lo muestro, exacto, esa que tienes justo en el que, pues, bueno, es el informe que se eleva a la Consejería de Hacienda y Recursos Humanos, relativo al servicio de prevención de riesgos laborales en relación con la policía, la policía local en este caso. ¿Por qué hablo de este informe y por qué cito este informe, ¿no? Porque hoy mismo creo, no sé si sea en El Pueblo o en El Faro, en el que salía en titular, en el que decía que la policía se niega, digamos, a ejercer, digamos, esta función de escolta de los autobuses porque teme por su integridad. Eso es una manifestación cuanto menos muy peligrosa, que la policía salga y diga que teme por su integridad. ¿Pero por qué teme por su integridad? Porque precisamente entre muchos puntos que citaba este informe, en cuanto a la formación, en cuanto a los problemas de coordinación, en cuanto a los recursos que se les dota a este cuerpo, en cuanto a los temas relativos a la inseguridad que sufren estos policías y estos agentes en el desarrollo de su función, y que evidentemente hasta la denuncia de este informe pues no han sido solventados estos problemas. ¿Cuál ha sido la reacción? Ha sido, pues, en primer lugar, mucha gente pues, dijo que era un artículo, una nota de prensa alarmista,
Pero luego el informe sí que salió a la luz. Al mismo tiempo la policía no negó que no existía este informe, bueno, no digo la policía, sino me refiero al jefe de la policía, no negó la inexistencia de este informe, sino simplemente dijo que el autor de este informe era un incompetente, pero no respondió a lo que recogía este informe y tampoco respondió materialmente y físicamente a los problemas que se citan aquí. Repito, relativos a riesgos laborales. Si estos agentes dicen que no pueden desarrollar esta función en tanto que temen por su integridad, oiga, eso es un tema muy importante y muy grave, y creo que no se puede solventar si no se recogen precisamente estas recomendaciones, que ya digo, es un documento que cualquiera puede acceder a él y que en su momento nosotros ya lo denunciamos. Ya está aquí con nosotros Pablo Matés. Pablo, nos has pillado aquí en pleno debate sobre la policía local y esa escolta de los autobuses. ¿Qué te parece a ti este mini enfrentamiento? Os estaba escuchando muy atentamente y estaba pensando que a mí me suena que esto ya lo he vivido yo en algún otro momento, ¿no? Que la policía local se quejara también por tener que escoltar el autobús, que el autobús necesita la escolta al barrio del Príncipe, ¿no? Y lo que pensaba es, digo, podemos pasarnos la vida debatiendo del mismo hecho concreto que periódicamente vuelve a salir a colación porque vuelve a haber alguien que le tira piedras al autobús, que lo apedrea, que los conductores se plantan, dicen yo no subo más y no es con escolta, y seguramente este debate que vamos a mantener esta semana en torno a este asunto en los medios de comunicación, más ahora que hay campaña, todos los partidos políticos seguro que van a opinar de esto, reclamando más seguridad para el Príncipe y demás, volveremos a tenerlo el año que viene y seguirá sin pasar nada. O sea, venimos en cierto modo del absurdo, teniendo en cuenta el informe del que habla Moad, de tramitar por la vía de la emergencia, que no de la urgencia, o sea, todavía más tal, la compra de unos chalecos antibalas. Ahora resulta que la policía necesita nuevas dotaciones, también con carácter emergente, porque el autobús tiene que subir todos los días, tiene que subir esta tarde, mañana y al otro, ¿no? Entonces, y resulta que falta material para que los agentes puedan realizar su labor de vigilancia y de garantizar la seguridad en condiciones seguras para ellos mismos también en esa labor, ¿no? Entonces yo creo que quizás convendría también, ¿no?, un poco alejar el foco del asunto concreto y plantearse esto de una vez por todas en unos términos quizás algo más abstractos, algo más generales, que pongan fin al problema. Lo decíamos Adán al principio, yo creo que tú todavía no has llegado, pero él hablaba un poco de eso, ¿no?, de atajar el problema desde el origen, desde la educación, desde la formación, desde... Sí, está ahí, ¿no? Y también, evidentemente, toda esta gente que boicotea los servicios públicos en el Príncipe, pues seguramente les haga falta educación, pero seguramente las políticas institucionales que está viendo por la barrera, a pesar de los cientos de millones de euros que dicen haber gastado, no llegan, y es lo que quizás habría que plantearse. ¿Por qué seguimos teniendo los mismos problemas 5, 6, 7, 8, 9, 10 años después de la primera vez que surgió este asunto? O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que no hemos hecho? ¿En dónde no hemos gastado el dinero? ¿En dónde sí hay que gastarlo? Porque hasta ahora mismo el gobierno lo que plantea en cada discurso, y estamos en campaña, en cada discurso que se hace es vamos a seguir haciendo lo mismo que estamos haciendo. Entonces, si seguimos haciendo lo mismo que hemos venido haciendo en todo este tiempo, los resultados probablemente sean los mismos. Porque yo entiendo que la educación es un elemento que trabaja a largo plazo, que no trabaja a medio plazo. Pero el fracaso escolar no se ha corregido ni una décima, al revés, ha ido en increciendo en todos estos años. El abandono escolar igual, los problemas siguen siendo los mismos. Quizás es hora de plantearse, ¿no?, que a lo mejor hay que hacer otras intervenciones y ser más osado con el barrio del Príncipe y plantear otra cosa, o gastar realmente, si es que no se han gastado, los millones de euros más allá de la red de saneamiento. A lo mejor hace falta todavía más dinero para reordenar urbanísticamente ese barrio, dotarle de elementos económicos en los que el ciudadano que vive allí pueda sentirse un poco querido, integrado en el resto de la ciudad y no abandonado, dejado de la mano de Dios, con unas tasas de paro y de fracaso escolar que los rebosan y los rebasan todo. Que por ahí igual sí se soluciona este problema. Desde luego, no creo que la solución sea a corto plazo dotamos a la policía, y esta semana hablamos de esto, la policía escolta el autobús un tiempo, los vecinos dejan de tirar piedras porque ven una gente al lado del autobús, que también habría que plantearse, ¿no?, cuál es la rentabilidad social de que un autobús tenga que cumplir su servicio escoltado por la policía. O sea, es que no tiene ni pies ni cabeza, y todo esto, y seguramente en un mes se pase esto, pero igual es que el año que viene vamos a volver a tener el mismo debate, habrá otro informe de la policía local que en lugar de reclamar determinadas medidas, reclame otras determinadas medidas, pero que se seguirá pidiendo cosas para los agentes, y volveremos a tener la misma discusión y el mismo momento absurdo, ¿no? Entonces, todo esto además engloba en un contexto y en un clima de máximo alarmismo por la amenaza yihadista. O sea, es un poco triste, la verdad. No, y en este caso es muy importante. Del vecino del Príncipe. Es muy importante lo que decías. ¿Y tú tiras piedras al autobús?
No, ¿verdad? Se lo piensa. No. Evidentemente, ni yo ni la inmensa mayoría del Príncipe tiran piedras a la policía ni tiran piedras a los autobuses. ¿Saben? No quería entrar directamente a tratar el tema desde el caso puntual, sino tratarlo más bien de un sentido integral y general y de un enfoque pues integrado y holístico de este tema, ¿no? Lo decía antes, lo importante, cuando lo que decía antes de que llegases, Pablo, el tema de la respuesta a la inseguridad no debe ser una respuesta policial. La respuesta no es militarizar el Príncipe, ni establecer ahí checkpoints, ni... Al menos no la única, ¿no? Porque a lo mejor sí es verdad que en una situación es la solución, Pablo, hace falta puntualmente, pero que eso no lo va a solucionar el problema a largo plazo. Te voy a decir por qué no es la solución, Pablo. Cuando se recurre a la policía, debemos de pensar y debemos de tener muy en mente de que antes y previamente debe existir un entorno de confianza y una visión positiva hacia digamos, la respuesta policial. La confianza hacia el cuerpo. ¿Qué es lo que ocurre, desgraciadamente? Por eso yo antes distinguía lo que es el impacto social y lo que es el papel de la policía. Evidentemente a mí no me parece nada sano que un autobús tenga que estar escoltado por una patrulla. En absoluto. En absoluto. Evidentemente no me parece sano que no se tiren piedras simplemente porque se le tenga miedo al policía. No me parece sano. ¿Cuál es el problema? El problema es que no hay una confianza. ¿Por qué? Porque desgraciadamente la acción o la respuesta policial por parte, ojo, no critico a los policías ni al cuerpo de policía que suficientemente tiene por aguantar lo que tiene que aguantar, sino hablo de quienes realmente determinan y definen la política de seguridad en esta ciudad, que desgraciadamente perciben, o en este caso muchos ceutíes y muchos de ellos residentes en el Príncipe, se perciben a ellos mismos como sospechosos y no como ciudadanos. Cuando tú estás paseando por el Príncipe y sabes que en cualquier momento puedes ser parado o detenido o que se te requiera la documentación, ojo, totalmente normal, pero el problema, ¿cuál es? Es que cuando ese ciudadano se ve a sí mismo como un sospechoso y que se le trata como sospechoso, evidentemente, ¿qué pasa? Que aquella gente que no tiene nada que ver con este incivismo ni estas acciones, ¿qué es lo que le ocurre? Pues al final pues acaba pues incluso rechazando muchas veces diciendo ¿por qué esta respuesta tan exagerada en muchos casos? Ojo, con la inseguridad, determinación y tolerancia cero, No, una cosa no lleva a la otra. Claro, pero a mí me llama muy rápidamente, Pablo, si no se nos va a ir, yo te dejo terminar. A mí me llama la atención este planteamiento, ¿no? Porque yo no comparto esa criminalización. Hablo como vecino, por cierto. Yo te digo, yo no comparto esa criminalización que muchas veces de manera equivocada, errónea y yo creo que incluso involuntaria en muchos casos desde las instituciones, con algunos discursos determinados, se ha hecho sobre todo el vecindario del Príncipe. No solamente sobre los que agreden a los servicios públicos, sino sobre todo el vecindario. Muchas veces en los discursos se ha criminalizado al barrio entero, ¿no? Cuando es terriblemente injusto, porque seguramente hablamos de una minoría que es la que no deja que exista paz en la vecindad. Pero a mí me llama la atención que la reacción de una persona a la que le para la policía en su barrio para pedirle la documentación y se siente sospechosa, yo entiendo que se sienta sospechosa porque a todos nos ha pasado alguna vez que de pronto te has sentido sospechoso cuando no lo eras. Ahora, mi reacción, cuando a mí me ha pasado eso, mi reacción no es rebelarme contra la policía o tener una visión más negativa de la policía o de la Guardia Civil porque me han pedido la documentación o me han metido en un cuarto a cachearme o lo que sea, ¿no? Mi reacción es entender que están haciendo su trabajo y tal. Y en el concreto, en el barrio del Príncipe, en donde hay unos problemas de inseguridad, hay unas mafias instaladas, hay cosas que funcionan durante muchos años así, yo vería más lógico por parte de los vecinos que quizás su malestar y su elevación, por así decirlo, fuera con quien al final, siendo una minoría, han llevado a la mayoría del barrio a ser sospechoso. Que es Pablo, quien se dedica a portar armas cuando no debe portar armas, a fomentar el yihadismo, a fomentar el narcotráfico. No nos desviemos a otros temas. Y fíjate, Pablo, yo en ningún momento dije que se sublevaran ni que se rebelaran. Es más, donde más se pide... Desde la actitud, ¿no? Yo te entiendo. Pablo, donde más se pide, desde los propios vecinos, ojo, vecinos, ni asociaciones ni partidos políticos, desde los propios vecinos, donde más se pide que haya mayor presencia policial es en el Príncipe, Son los propios vecinos. Es la propia barriada la que exige mayor presencia policial, la que exige mayor seguridad. Nadie de fuera que venga al Príncipe a hacer este discurso. Son los propios vecinos del Príncipe quienes llaman a una mayor seguridad y a una mayor presencia policial. Pero es que lo que no puede ser es que después, ojo, como bien has dicho y como bien he dicho yo antes, no tiene que ver con la policía, sino esos discursos que criminalizan a toda una barriada y a todos unos vecindarios, a todos unos vecinos, que al final se acaban viendo ellos mismos como sospechosos. ¿Por qué? Porque día tras día,
Hay una carga de ideas hacia estas personas y estos vecinos que son vecinos. Hay estudiantes, hay universitarios, hay médicos, hay militares, hay policías, y son gente normal. Pero cuando se le criminaliza de esta manera, él rechaza ser tratado como sospechoso. Él no se subleva ni se revela por el hecho de que le pidan el DNI, en absoluto. Y son esos propios vecinos quienes llaman a este tema. Pero el problema no es ese, el problema es que no existe una política de ciudad seria para atajar este tema. Y antes te decía que solamente quería citar 2 frases. La policía local carece de formación inicial y continua reglada. Eso lo dice el informe que decía antes. Otro punto. La policía local debe custodiar las... Bueno, con el tema Exacto. Con el tema de la formación. Problemas de coordinación. Dicen, no están dotados de procedimientos abandonados a la improvisación y o buen hacer del mando que esté de servicio. No existe una coordinación de la policía local con el resto de operativos que puedan estar inmersos en una emergencia. Si estos problemas que están aquí, un informe, ojo, oficial, que no es un informe que he inventado ni nada, y que además estos problemas se trasladan a una barriada que per se tiene los problemas que tiene, para mí eso también es grave. Claro, el problema no es poner a la policía enfrente a los vecinos, no. Ni el Príncipe dice eso, ni los vecinos del Príncipe dicen, ni ninguna formación política seria diría eso. Pero desgraciadamente muchos partidos políticos... Pero si no es una cuestión de quién lo diga, es una cuestión que a veces pasa y sucede. Pero Pablo, a veces la policía va a detener a alguien y se encuentra de pronto rodeada por una nube de gente que está impidiendo que hagan su trabajo. Vamos a ver, es que en eso nosotros no estamos discutiendo sobre ese punto. Yo lo dije y lo dijimos y lo volvemos a repetir, los propios vecinos. El tema es que la policía debe desarrollar su trabajo con total normalidad. Por favor, no decimos lo contrario. Ahora bien, pero entonces, ¿qué se hace en esos casos? Porque esos casos pasan. Pero fíjate, si tú entiendes que la seguridad en el Príncipe se soluciona mandando una patrulla, es que no tienes ni idea de seguridad. Si tú entiendes que la seguridad es aumentando el número de policías en una barriada, es que no tienes ni idea de seguridad. La seguridad no es mayor presencia policial. La policía es importante y es un instrumento importante y necesario para conseguir un ámbito y un clima de tranquilidad y de seguridad. Pero no es suficiente. Evidentemente hacen falta otras medidas. Tú antes citabas, por ejemplo, medidas económicas. Muchas de esta gente se encuentran, primero, aparte del tema del fracaso escolar, del paro juvenil, que mira, si en Ceuta es del 70%, en el Príncipe ya ni te digo. Si hablamos del tema de gente que no tiene ingresos, etcétera, etcétera, etcétera. Aparte de otros temas que están ahí, que todo el mundo sabe, no podemos decir que con la policía se soluciona. Y mucha gente entiende, desgraciadamente, que tiene el poder de decidir políticamente lo que pasa y lo que pasa en esta ciudad, entiende que la política es aumentar las patrullas o reducir las patrullas, comprar un chaleco o quitar un chaleco. Ese no es el problema, porque precisamente el cuerpo de policía local, en este caso, tiene muchos problemas muy serios que deben ser solventados para el bien y para la integridad física de nuestros policías, porque nuestros policías, con estos problemas detectados aquí, están en una situación de vulneración. Y desgraciadamente, en lo que se refiere a la seguridad, hombre, yo tengo derecho a ir en el autobús tranquilamente, como todos los vecinos que suben diariamente y bajan diariamente del Príncipe. Y ningún vecino, todo lo contrario, la inmensa mayoría, por no decir el 99% de los vecinos del Príncipe piensa así. El problema no es ese, el problema es que ellos te dicen, hombre, la barriada está abandonada y cuando exigimos seguridad nos mandan a la policía. El problema no es solamente la policía, si el problema no es con la policía, en absoluto. Y eso la gente realmente lo vive directamente. ¿Cuánta gente se le ha robado sus casas? ¿Cuánta gente se le han robado sus bienes? Y esa gente, ¿qué te dice? Dice, el problema es que, primero, no hay solución policial y cuando viene a la policía, primero, muchas veces no conocen bien el entorno. ¿Por qué? Porque como dije yo antes de que llegases, es que la seguridad también se tiene que implicar otras entidades, las entidades del barrio, los vecinos, la gente más notable, la gente que tenga una mayor legitimidad con los vecinos, que se cree un clima de confianza, que, por ejemplo, y antes citábamos el papel que está haciendo la UPAC, por ejemplo, y la UIR, dando clases a los más jóvenes, explicándoles cómo es su función. La UIR estuvo hace nada en el Príncipe Felipe. Es un buen indicio que la UIR vaya a explicar a los más jóvenes y a los más pequeños cómo trabajamos. Y hoy en día podemos ver en estas últimas semanas cómo las patrullas pueden subir y bajan del Príncipe con total normalidad. ¿Qué es lo sano? Si es que esa no debería ser la noticia. La noticia no debería ser esa. Pero evidentemente entender que la seguridad solamente se soluciona con mayor presencia policial y vamos a militarizar el Príncipe, eso para mí es no, si ahí vamos a estar de acuerdo, o sea, no solo, y decías antes que la solución no pasa porque que la gente deje de tirar piedras porque vaya la policía al lado del autobús y le dé miedo, ¿no? Y en esto a mí por esto que tú comentas se estudiaba. Exacto. O lo hemos estudiado algunos en la asignatura de filosofía, que el año que viene desaparece, y es el imperativo categórico de Kant, ¿no? El hacer el bien no porque tengas miedo a las consecuencias de no hacerlo, sino porque realmente es lo que entiendes que tienes que hacer.
Esto se estudia en filosofía que desaparece. Lo importante, fíjate, Pablo, vamos a peor todavía. Lo que yo quiero que se consiga es que ese chaval... Pero parece ser que estudiándolo, ¿verdad? No, pero, estudiándolo tampoco parece ser que se haya solucionado mucho. No, pero fíjate, Nacho, lo que pasa es que si encima ni siquiera lo estudiamos, a ver dónde termina. Lo importante es que ese chaval, antes de tirar esa piedra, debe saber de que ese autobús está hecho con dinero público que seguramente sus padres han pagado con impuestos y que ese autobús le pertenece a él. Y cuando está tirando esa piedra a ese autobús es como si le estuviese tirando a su casa. Me pasa que con 13, 14, 11 años hacerle entender a esos niños... Se está consiguiendo en muchos puntos del sí, Estado. Ojalá. Hay ejemplos a seguir y nuestra ciudad debe fijarse en esos casos de éxito que se están llevando con temas en barrios conflictivos en Madrid, en Barcelona y en muchos puntos del Estado, y que nosotros podemos fijarnos en esos puntos como buenas prácticas y poder implantarlas en nuestra ciudad. Por supuesto, que sea complicado no quita que sea imposible. Entonces hay que intentarlo y buscar la estrategia más adecuada. Bueno, aquí terminamos, son las 12:32, cerramos nuestra tertulia local. Gracias, Pablo, por estar aquí con nosotros hoy. Sé que has hecho un esfuerzo breve pero intenso. Sí, siempre, pero se agradece, hombre. Y Muad, muchísimas gracias. Tú no has sido tan breve, pero también has sido muy intenso. Hemos estado aquí hablando de muchísimos temas. A ustedes, aguanten un segundito que enseguida estamos aquí de vuelta en Gran Vía. Les vamos a dejar con una entrevista con el periodista Nico Castellano, periodista experto en inmigración y asilo. Será a la vuelta de publicidad. Muy buenas, pues ya estamos de vuelta aquí en Gran Vía. Tenemos hoy con nosotros a un invitado muy especial, a Nico Castellano, periodista nacional e internacional, dedicado exclusivamente, bueno, exclusivamente no, pero sí especialmente al tema de las migraciones y me decías ahora también al asilo, ¿no? Sí, ¿qué tal? Que no es lo mismo, pero es parecido. No es lo mismo porque no les rige la misma legislación, no es lo mismo un migrante económico que una persona obligada a huir de su país, ya sea por motivos bélicos, por motivos de persecución política o de otro tipo de persecución, y por tanto no rige el mismo sistema jurídico, el mismo sistema de protección para un migrante que para un refugiado, aunque para mí tienen los dos el mismo derecho a elegir un país diferente. Claro, pues eso decíamos que no es lo mismo, pero es parecido porque las dos son personas. Sí, porque los dos salen y seguramente en los dos casos de manera no voluntaria. Bueno, Nico, hablamos de, bueno, te digo Nico, tú me permites, ¿no? Que te diga, claro que te diga sí. Nico, la poca confianza que tenemos es Nicolás, evidentemente. Es un periodista especialista en inmigración y has estado en muchísimos puntos del mundo, ya no solo con temas de inmigración, sino también humanitarios, ¿no? Me contabas ahora fuera de cámara que habías estado también en ese terremoto de Haití, que era algo durísimo, ¿verdad? Sí, bueno, mi trabajo tiene que ver con las migraciones, los refugiados, los derechos humanos y también temas humanitarios en general, ¿no? Esa famosa política de cooperación, el trabajo humanitario de las ONG o de las agencias de Naciones Unidas, que en España en los últimos tiempos ha quedado olvidado debido a que el gobierno anterior y este han aniquilado la política de cooperación y hemos acabado con la contribución importante que estaba haciendo España en los últimos años al desarrollo de muchos países de América Latina y de África para que las condiciones de vida de estas personas mejoraran y por tanto su futuro también y no tuvieran por qué verse en la necesidad de emprender el viaje migratorio, ¿no? Entonces, al final todo está relacionado. Nuestra obligación como periodistas no es solo contar la patera que llega a Ceuta o el grupo de personas que salta a la valla. Nuestra obligación es explicar el contexto, qué hay detrás, cómo son los países de origen, cómo se llama esa persona, qué sucede en el contexto humanitario actual. Hoy no seríamos buenos periodistas si no explicamos que en África hay un nivel de conflictividad que no se daba desde hace 20 años, desde el genocidio de Ruanda. No seríamos buenos periodistas si no explicamos que hay 4 grandes emergencias humanitarias de primer nivel, según Naciones Unidas, que nunca se habían dado contemporáneamente. La crisis de Irak, la crisis de Siria, 4 años de la guerra, hay refugiados sirios aquí en el SETI de Ceuta, han visto la manifestación aquí en la Plaza de los Reyes, han visto la necesidad de los sirios por huir de una guerra, nadie tiene ninguna duda, ¿verdad?, que estamos viviendo una guerra, y sin embargo les dificultamos el acceso al asilo en Europa y en España particularmente. La tercera gran crisis sería la crisis de República Centroafricana y Sudán del Sur, de cuyos países acaba llegando mucha gente a los montes cercanos a Ceuta y Melilla, y la cuarta gran crisis es la crisis humanitaria del ébola, que no llega nadie con ébola aquí, a pesar de las tonterías que se han publicado. Yo he estado en un centro de tratamiento de enfermos de ébola, yo he visto gente moribunda de ébola en Liberia, nadie con ébola puede llegar a la vuelta de la esquina. Entonces, es otro ejemplo más de cómo se utiliza aquí, en el pim pam pum político, electoralista, utilitarista, un fenómeno tan serio y tan dramático como el ébola para meter miedo a la población, ¿no? Que es un poco lo que al final acaba transpirando en tanto mensaje del discurso público político sobre las migraciones, ¿no? Sí, quizá, como tú acabas de decir, deberíamos, tanto los medios como el mundo político, pensar un poco, ¿no?, más sobre inmigración y sobre lo que hacemos con respecto a la inmigración, porque quizás la estamos utilizando. Aquí en Ceuta hay un episodio que es el más triste
y el más oscuro en el que se hayan visto inmersos los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en una frontera española, que es el episodio del Tarajal. En un país normal, estable, con un sistema democrático sano, lo normal es que el propio Estado abriera una investigación sobre los hechos, porque lo que vimos en las imágenes no es lo habitual, y hasta los propios guardias civiles en el procedimiento judicial abierto han reconocido que no era habitual el lanzamiento de material antidisturbios hacia el agua, donde había gente nadando. Entonces, lo normal de un Estado es que se investigue, sin acritud, sin aspaviento, sin estridencia, sin acusar a los que piden que se investigue de ir anti-Guardia Civil o anti-Estado, o por simplemente cuestionar que esa no era una práctica normal ni habitual y que alguien debía explicar el procedimiento. Estamos 1 año y 1 mes después de los sucesos del Tarajal, donde el lenguaje sigue siendo el mismo, donde el delegado del gobierno acusa de miserables a los que se manifiestan, rindiendo memoria a 15 personas que murieron intentando simplemente pasar una frontera, donde aquí no se puede tener un diálogo normal, ni siquiera con representantes de la Guardia Civil sobre esto, porque enseguida nos situamos en la trinchera, en a favor o en contra. Para mí un Estado no es sano desde ese punto de vista. Un Estado sano es aquel que abre una investigación porque se tiene que aclarar la muerte de 15 personas en unas circunstancias excepcionales que nunca se habían dado y dejarnos de pim pam pum. Y en eso tenemos culpa mucho los medios de comunicación de cómo trasladamos las cosas. Hablamos de asalto, hablamos de presión migratoria, hablamos de avalancha. Ese tipo de lenguaje contagiado de la política que intenta crear ese miedo en la población de que los migrantes como masa, sin nombre, ¿no?, como gran cantidad, pueden superar una amenaza para nosotros, algo que es falso. Los medios compramos el discurso. Acabamos informando a la gente con términos absolutamente negativos, prejuiciosos hacia los migrantes. Entonces deberíamos todos hacer el reset, parar y decir, vamos a ver, todos los que construimos el discurso público, políticos, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, periodistas, estamos siendo honestos, éticamente honestos, hablando de personas que por las circunstancias que sea quieren emprender un viaje migratorio. No, es que las fronteras, que no puede entrar todo el mundo, ya vamos con los lugares comunes a los que los políticos van habitualmente. Bueno, ese será otro debate, pero el debate legal, la ley de extranjería española dice que a las personas que entraron en el Tarajal el 6 de febrero y que estaban ya en la playa española no se les puede echar por la puerta. Lo dice la ley de extranjería, lo dice la ley de asilo, lo dicen los convenios internacionales que ha firmado España, lo saben los guardias civiles que tienen que cumplir la ley de extranjería y poner a disposición sus extranjeros de la Policía Nacional, y sin embargo se hace. Y los medios de comunicación, cuando vemos eso, en lugar de hacerle caso solo a lo que dice el político, publicaremos lo que dice el político, pero nuestra labor es argumentar con las organizaciones especialistas en esto y decir, oiga, lo que usted ha dicho político es mentira, se está incumpliendo la ley y lo que se hizo en la playa de Tarajal no está bien. Entonces, yo hago un llamamiento a la responsabilidad. Todos cometemos errores, yo he cometido muchos errores. En el periodismo todos cometemos errores, nos contagiamos del discurso, porque si alguien dice asalto en la nota de la delegación del gobierno de aquí o la de Melilla, pues tú te harás mención a que la delegación del gobierno dice eso, pero es que luego nosotros los ponemos en los titulares, los ponemos en los artículos de opinión, compramos el argumento y estamos contribuyendo al efecto contagio de una idea sobre los migrantes y refugiados que no es real. ¿Qué alternativa tenemos a eso? Tú lo acabas de decir, ¿no? Quizá tenemos que reflexionar un poco, pero ¿cómo ponemos si no que llega un grupo de inmigrantes a...? Yo creo que 200 personas intenten saltar la valla de Melilla no es un asalto. Asalto, vas a la Real Academia Española de Lengua y habla de la toma militar de una plaza o lugar. Los inmigrantes vienen armados, van a tomar algún trozo de Ceuta, se van a quedar con un trozo de playa. Hay un titular de agencia, que por cierto las agencias son las primeras responsables de este efecto contagio, las agencias de noticias, que decía, un grupo de inmigrantes asalta una playa en Ceuta. Está ahí, la agencia EFE, que es la agencia más importante en español del mundo. Entonces, veamos, paremos un momento, que el titular llamativo con el que queremos vender la noticia puede ser en algún momento, porque la palabra asalto la han puesto de moda algunos dirigentes políticos y algunos cuerpos de seguridad, algunas notas de prensa de la delegación del gobierno. ¿Eso describe la realidad? ¿Es que este grupo de personas asaltaron una playa? Claro que hay elementos, tenemos un lenguaje muy rico. España lleva recibiendo inmigrantes más de 30 años y la problemática del lenguaje se ha agudizado, es peor. ¿Por qué? Porque hay una intencionalidad política del que esté en el poder en el momento
en crear el chivo expiatorio exterior, que son los migrantes, y que me sirven para desviar la atención sobre otras realidades que hay aquí, en España. Igual que cuando el Ministerio del Interior filtra determinado medio de comunicación, que van a venir 30.000 inmigrantes que van a saltar las vallas el año pasado. ¿Dónde están? El año pasado solo saltaron las vallas 2.500 personas. Sí, eso se publicó en diversos medios, yo recuerdo en todos, ¿no? Un informe del CNI, que obviamente no lo reparte como caramelo ni reparte notas de prensa del CNI. O sea, evidentemente alguien filtró esa información porque hacía poco que había pasado el Tarajal y había que desviar la atención sobre los sucesos del Tarajal. Entonces los medios de comunicación tenemos que situarnos en nuestra responsabilidad pública de contarle bien a la gente las cosas. Todos los elementos, todos. Incluso cuando hay algún elemento, algún incidente entre alguna gente de fronteras y algún inmigrante, también contarlo. Pero tienen que ser todas las realidades, no solo la realidad que nos cuentan los políticos o el discurso público, porque no estaríamos haciendo nuestro trabajo. Nuestro trabajo es ir a los países de origen, explicar a la gente qué pasa en esos países de origen, por qué viene la gente, por qué de repente de Mali sale todo el mundo. Esa sería nuestra obligación. Yo sé que no es fácil y no todos los medios de comunicación pueden ir allí, medios locales lo tienen más complicado, los medios locales se surten de las portavocías de la agenda pública de por aquí, pero hay alternativas. Sí, claro que se puede hacer mejor información, igual que de inmigración, de otras muchas cosas, pero a mí me duele más que se haga una mala información, una mala comunicación sobre los migrantes que sobre la bolsa, porque son datos que, bueno, al fin y al cabo mueven unos pocos ricos y de los que a lo mejor padecemos las consecuencias de los más pobres, pero bueno, pero que se haga política y que se criminalice a personas que simplemente quieren prosperar por el motivo que sea o quieren cambiar de escenario, me parece que nosotros no tendremos que contribuir a ello, ¿no? Y que luego los ciudadanos saquen sus conclusiones. Ni buenismo ni paternalismo. Son migrantes, son personas, son igual que yo, al menos, y creo que se merecen el mismo respeto. Tú decías ahora, ¿no? Hay que ir a la raíz, al origen, a saber, a contarles a la gente de dónde procede todo esto, la inmigración y por qué lo hacen, y tú precisamente lo has hecho. Tú eres un periodista que has ido a los países de origen, que has estado allí, has visto de primera mano, bueno, la situación, lo que provoca estos movimientos migratorios. Cuéntanos un poco qué es lo que has visto en esos países. Bueno, yo sigo viajando permanentemente, ¿no? Y, por ejemplo, aquí para venir a Ceuta prefiero venir por Tánger porque vuelvo a pasar por Bujaleb, por Mesnana, vuelvo a pasar por El Monte, intento hablar con la gente, qué pasa, en qué situación están. Hay que estar informados de la situación que se vive en el entorno de España, ¿no? Nosotros ahora, lejos de lo que dicen los políticos, estamos en un momento migratorio bajísimo, de los más bajos de los últimos 20 años. En España el año pasado entraron menos de 8.000 personas y de esas 8.000, casi 2.000 eran refugiados sirios. O sea, estamos hablando de refugiados claramente y de otros solicitantes de asilo, de Mali, etcétera, etcétera. O sea, la realidad en España es que somos ahora el quinto país en número de entrada a la Unión Europea. Está Italia con 200.000 personas el año pasado, Grecia más de 70.000. Rumanía, que entra gente de parte de lo que era Europa del Este, de Afganistán, etcétera, etcétera. Y España está en un lugar ahora mismo residual. Sin embargo, si hiciéramos caso a alguno de nuestros políticos, por ejemplo el ministro del Interior, parecería que hay una suerte de invasión de inmigrantes. ¿Por qué a España vienen menos? Primero, porque hemos establecido unas barreras que hacen muy difícil el acceso, o hemos subcontratado la vigilancia con Marruecos o con Argelia para que no les dejen llegar. Y segundo, porque la nacionalidad de los migrantes que están llegando ahora mismo, aquí en España básicamente son del África Occidental, malienses, cada vez menos senegaleses, gente de República Centroafricana, burkinabes, nigerinos, etcétera, etcétera. Son países que van exportando migrantes cuando se sabe que por aquí es más difícil entrar, buscan la vía del Mediterráneo central, por la que es más fácil llegar con las barcas, etcétera, etcétera. Otro elemento que está pasando en España, que estamos haciendo las famosas expulsiones ilegales. La gente entra, incumplimos la ley, es lo que decía antes, y le echamos, con lo cual no se está incentivando precisamente en que España pueda ser un sitio de entrada para que esta gente tenga una vía de entrada a Europa, ¿no? Pero por ir concretamente a la situación de lo que te decía antes, ¿no? De la cantidad de emergencias o catástrofes naturales o emergencias humanitarias que hay ahora mismo en África, estamos en un escenario muy complejo. Un dato, hay más de 50 millones de desplazados forzosos en el mundo. Esto no pasaba desde la Segunda Guerra Mundial. 2014 fue el año con más muertes constatadas en el Mediterráneo, 3.500 muertos de gente que intentaba cruzar desde África a Europa, la mayoría, ¿verdad?, hacia Lampedusa y Malta, y mucho menos aquí porque el caudal de pateras aquí ha sido mucho más pequeño, ¿no?
Entonces, hasta que no entendamos qué está moviendo a tanta gente a salir, hasta que no contribuyamos a cambiar la situación de esos países, ¿alguien cree que esto va a cambiar? ¿Realmente que la gente va a dejar de salir, de huir? Por supuesto que no. Siria, ahora dudamos de si había sido bueno intervenir o no. Ahora nos da miedo por si llega el Estado Islámico. En Irak, 3/4 de lo mismo. En Nigeria, que es el gran foco de inestabilidad ahora mismo del África Occidental, igual, ¿no? Tenemos este fariseísmo de preocuparnos con las 223 niñas secuestradas hace casi un año, que fue abril del año pasado. Todos nos pusimos el cartelito de Bring Back Our Girls, etcétera, que vuelvan nuestras niñas, pero en España llevan llegando niñas nigerianas víctimas de redes de trata, explotación sexual, que es la esclavitud del siglo XXI, llevan llegando muchos años. Entonces son realidades que a veces no queremos ver, son realidades que acontecen ahí detrás, ¿no? Estamos al lado de ellas y que nos hemos olvidado de que tenemos un papel preponderante para intentar cambiarlas, ¿no? Y también los ciudadanos quizás, ¿no?, tienen que aprender a discriminar y a saber lo que están viendo en los medios. Como tú dices ahora mismo, tú has contado una realidad que es comprobable objetivamente, que es así, pero en cambio nos quedamos con el cartelito de devuélvanos a nuestras niñas, ¿no?, de aquella situación cuando la sociedad perfectamente podía estar reclamando lo contrario. Y Boko Haram lleva más de 10 años matando y secuestrando en Nigeria, y en República Centroafricana y Sudán del Sur estamos hablando de más de 2 millones de refugiados que han tenido que ir a los países del entorno, y son conflictos que están abiertos. Hay misiones de paz de Naciones Unidas con militares españoles en Mali, en la República Centroafricana, en Sudán del Sur, en el Congo. Es decir, el escenario es el que es. Entonces, por lo menos cumplamos nuestra legislación, garanticemos el derecho de asilo de la gente, ¿no? Y en cuanto a los migrantes económicos, se resolverá a través de las leyes que tenemos, que bueno, son discutibles, pero hasta ahora eran aprobadas internacionalmente. Que una persona cruce una frontera, cruce de manera irregular, se le abra un expediente, se le identifique y analicemos si tiene derecho o no a quedarse en nuestro país, si puede pedir algún tipo de protección, o si en base a los acuerdos internacionales que haya firmado España se le tiene que devolver. Yo no entro en eso porque no estoy de acuerdo en que alguien que lleva 3 años viajando y que seguramente sea el mejor capital humano del país del que viene, etcétera, etcétera, se le trate de esa manera. Pero si se quiere, eso es legal y está en nuestra legislación. Pero lo que no puede ser es que sigamos levantando muros físicos o virtuales en cuanto al lenguaje, a la política, a los acuerdos internacionales, y que sigamos provocando tantas muertes. No puede ser. O sea, es un fracaso de la política europea y española que muera un solo inmigrante intentando cruzar. Y el año pasado batimos el récord de muertos. Y el año pasado aconteció lo que aconteció en el Tarajal, ¿no? Entonces tenemos que cambiar la mirada absolutamente. Si no, ¿qué sociedad puede estar orgullosa de lo que está pasando? Ninguna. ¿Qué haremos? ¿Un acto de desagravio de memoria dentro de 30 años? Hay que ver lo que pasó a principios del siglo XXI que no éramos capaces de entender en aquel momento. Hay mucha gente en la sociedad, la iglesia, ONGs, que sí que son conscientes de lo que está pasando y que están luchando para cambiarlo. Yo quiero pensar que tarde o temprano se cambiará. Sí, no, porque como tú dices, la situación a veces incluso se están violando, vulnerando normativas españolas y europeas. De hecho, Europa, como tú has comentado, llamaba la atención a España por esa aprobación o ese intento de aprobación de las devoluciones en caliente. Tampoco cabe en cabeza, por lo menos en cabeza humana, que Europa no está actuando, ¿no?, viendo lo que está pasando en la frontera sur, que creo que también es algo que habéis hablado hoy aquí. Sí, claro. El papel de la Unión Europea es determinante. La Unión Europea es un organismo supranacional con poca capacidad ejecutiva, como pasa en Naciones Unidas. Pueden sancionar, pueden abrir procesos. Ha pasado con las devoluciones, las expulsiones ilegales, podemos llamar devoluciones en caliente, son expulsiones ilegales, en Ceuta y Melilla, o con los sucesos del Tarajal, que la excomisaria de Migraciones, Cecilia Malmström, escribió al ministro del Interior español y le pidió explicaciones, ¿no? Y el ministro del Interior español le respondió un poco de manera aireada y realmente no ha respondido a por qué se utilizó el material antidisturbio o por qué se usó, ¿no? Bajo el argumento de somos frontera sur y padecemos la presión migratoria, parece que todo se puede justificar, y no se puede justificar nunca que la gente muera estrellándose contra nuestra frontera, ¿no? Y en eso tiene mucha responsabilidad Europa. Fíjate lo que pasa en Lampedusa. No fue hasta 2013 cuando mueren 400 personas en el naufragio, el mayor naufragio que ha pasado nunca de barcos viniendo a Europa, cuando por primera vez va una autoridad de la Unión Europea a Lampedusa. Llevan 40 años llegando pateras y muriendo gente. Y a Ceuta y Melilla no ha venido nunca Malmström y terminó su mandato. Ahora el nuevo comisario, el griego, sí que quiere venir. Entonces estamos hablando de que hay una dejación al menos de funciones, ¿no? Es decir,
Esta no es una solución que compete solo a Ceuta de Melilla o compete solo a ciudades fronterizas del sur de Andalucía, a Canarias o a Lampedusa. Esto tiene una solución política, pero los partidos políticos de una y otra condición siguen pensando que la mano dura hacia la inmigración, según sus cábalas, es rentable en la batalla cortoplacista electoral. Y ahora tenemos muchas elecciones, con lo cual no tengo ningún optimismo sobre los partidos políticos en este sentido. Y sobre los CIE, los centros de internamiento, ya no hablo de centros temporales que tenemos en Ceuta y Melilla, sino los CIE que hay en la península, que son cárceles, centros de internamiento de inmigrantes, cárceles a la espera de ser deportados. Tampoco son peores que una cárcel, porque en las cárceles hay un reglamento, unas normas en los que los funcionarios y los internos saben perfectamente a qué cosas se pueden realizar dentro, ¿no? En los centros de internamiento extranjeros se está tramitando el reglamento famoso de funcionamiento, lleva más de 5 años de retraso desde que se aprobó la reforma de la extranjería, y mientras en cada centro de internamiento funciona según lo que dice el director, de manera arbitraria. En unos no te dejan ni salir a hacer pis durante la noche, te encierran en la celda, en otros hay enfermos de cáncer que no reciben atención médica, en otros han muerto gente como Samba Martín en el CIE de Madrid, esta chica congoleña, que salió diagnosticada ya, que tenía SIDA, tenía tuberculosis desde el CETI de Melilla. Esos informes médicos no llegaron nunca a Madrid, o al menos eso dice la empresa de Madrid que llevaba los servicios médicos. Después de pedir atención más de 10 veces, esa chica murió porque no se dio una correcta atención médica en un centro de internamiento extranjero. Recordemos que un CIE es un lugar donde la gente está siendo privada de libertad por una falta administrativa, que es como tener una multa en la calle, aparcar mal. No es un delito, ¿vale? La comparación nunca son buenas, pero una falta administrativa es lo que es. Según la legislación española, el internamiento debe ser la última medida. Yo te puedo entregar una carta de expulsión, podemos estar tramitando tu expulsión, no es necesario hacerte sufrir 60 días sin ver a nadie, o como está pasando ahora, ya se están superando las expulsiones antes de 72 horas que el internamiento durante 60 días en los CIE. Entonces, ¿qué país es este que no respeta ni siquiera la integridad de la gente y las encierra de esta manera con la prioridad de expulsarla sin ni siquiera atender a sus circunstancias personales, si tiene familia, si se ha intentado... Hay gente que tiene una orden de expulsión hace 4 años. Puede aquí haber echado raíces, puede haber echado otras muchas cosas. La carta de expulsión le impide tener un contrato de trabajo, lo estamos condenando a ellos. Pues 4 años después, a pesar de que te estás integrando en España, etcétera, etcétera, te pillan con esa orden de expulsión y te pueden echar mañana, ¿no? Yo creo que falla, es otro fallo de la legislación. Sí, esto que acabas de hablar y que acabamos de hablar creo que demuestra un poco la política migratoria que se lleva en España y cómo se está actuando con los inmigrantes, que quizás no es la mejor manera, como has expuesto tú, concretamente, en esta pequeña entrevista. Nico, muchísimas gracias por acompañarnos, mucha suerte en tu... Gracias a ustedes, es un tema muy complejo, difícil de hablar en tantos puntos, pero yo creo que entre todos tenemos que ver la realidad de los migrantes, la realidad de la gente que se sigue moviendo en el mundo, igual que hay más de 1,5 millones de españoles que viven en América Latina, de migrantes, igual que en los últimos tiempos han salido más de 500,000 de jóvenes españoles por las circunstancias económicas difíciles que hemos vivido. Nadie en el mundo se mueve por deporte. Sin embargo, migrar es el viaje más antiguo del planeta. El primer viaje que hizo el ser humano fue migrar, moverse, buscar prosperidad. Esto puede ser un discurso buenista, pero yo creo que hay que recordarlo para que cuando vuelvan a pasar cosas como las del Tarajal, pensemos en que eso no puede volver a repetirse. Pues Nico, muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes muchas gracias también. Nos vemos aquí en Ceuta Televisión.